Entre los susurros de la historia y el eco de lo divino, 5 hombres fueron testigos de una visión que trascendería el tiempo y el espacio, contemplando la majestuosidad del trono de Dios. Entre ellos, Isaías, un profeta cuya voz resonó desde el alba de su misión, anunciando eventos que sacudirían los cimientos de la nación. Isaías, marcado por el destino, se embarcó en una de las misiones más desafiantes y solitarias. A pesar de los obstáculos, su legado se forjó en las palabras de un libro extraordinario, cuya importancia se revelaría solo con el paso de los siglos. Y en este video desvelaremos todos los misterios de las visiones más impactantes de toda la Biblia. Verás un estudio detallado y completo, con todos los detalles que muchos ni siquiera saben que está en la Biblia. Aquí, en este canal, tenemos videos todos los días, así que ayúdanos y comenta abajo. ¿Qué próximo tema quieres ver? Profundizar y analizar en profundidad cada detalle que contienen las Sagradas Escrituras en vida. Isaías enfrentó la indiferencia, sus advertencias y proclamas cayeron en oídos sordos, y sus días se tiñeron de adversidad. Sin embargo, fue en el año de la muerte del rey Usías, cuando Isaías fue testigo de una revelación celestial que marcaría un antes y un después en su existencia. En una visión, vio al Señor majestuoso, sentado en un trono elevado que tocaba los cielos. Su manto llenaba el templo con una gloria inenarrable. Serafines de asombrosa belleza y poder se posaban sobre él, cada uno con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro en señal de humildad, con 2 cubrían sus pies en reverencia, y con 2 volaban, proclamando en un canto que resonaba a través de los pilares del templo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. A su voz, los cimientos del templo temblaron y el espacio se llenó de humo, un signo palpable de la presencia divina. Isaías, ante esta visión, recibió no solo la confirmación de su misión, sino una transformación interna. Su encuentro con el Rey de Reyes le otorgó una audacia y autoridad sin precedentes, permitiéndole proclamar la palabra de Dios con una convicción que trascendería su tiempo. El trono, símbolo de un poder y majestuosidad inigualables, elevaba a su ocupante, el Dios Todopoderoso, a una posición de honor y gloria indescriptibles. Los serafines o querubines, seres de luz y fuego, rodeaban el trono en una danza eterna de adoración y servicio. Este encuentro celestial no solo marcó la vida de Isaías, sino que dejó una huella imborrable en el texto sagrado, ofreciendo a la humanidad un atisbo de la magnificencia divina. En la historia de Isaías y su visión encontramos una invitación a mirar más allá de lo terrenal, a buscar la gloria y la presencia de lo divino en nuestras propias vidas, reconociendo que, a pesar de las adversidades, somos parte de una narrativa mucho más grande, tejida por la mano de Dios. Imagina por un momento, en un rincón sagrado del tiempo y el espacio, los querubines custodiando solemnemente el lado derecho del templo. Era un día como ningún otro, cuando un hombre cruzó el umbral y, como si el cielo mismo se abriera, una nube resplandeciente, la gloria Shekinah de Dios, inundó el patio interior con su luz inefable. Los serafines, con una reverencia que corta el aliento, usaban 4 de sus alas para cubrirse en un gesto de humildad ante el divino, mientras que las 2 restantes eran un símbolo de su eterna disposición a servir. Este equilibrio perfecto entre humildad y servicio reflejaba la armonía celestial, un ideal que resonaba en el corazón de Isaías mientras presenciaba esta escena divina. Aunque rodeado por los serafines, cuya visión de lo divino era más clara y pura, Isaías se confrontaba con la realidad de que, a menudo, somos ciegos a la gloria de Dios que nos envuelve.
En un momento de revelación y vulnerabilidad, exclamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y vivo entre un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». En ese instante, uno de los serafines voló hacia él con una brasa ardiente tomada del altar, una imagen que encapsula tanto el temor como la transformación. Isaías experimentó una conmoción profunda, no solo al presenciar la majestía de los serafines, sino más intensamente al contemplar al Señor mismo. Al ver a Dios, Isaías se vio a sí mismo en verdadera perspectiva, un ser humilde ante la majestuosidad divina. Esta visión del trono de Dios no le trajo consuelo inicialmente, sino una aguda conciencia de su propia indignidad. Este sentimiento de humildad profunda es un eco compartido a través de la historia por hombres piadosos como Job, Daniel, Pedro y Juan, quienes también sintieron su propia pequeñez ante la presencia del Señor. La historia de Isaías nos enseña que a veces la verdadera magnitud de nuestra imperfección solo se revela bajo la luz inquebrantable de la divinidad, similar a cómo un diamante revela sus imperfecciones cuando se contrasta contra un fondo oscuro bajo la luz adecuada. En otro momento de la historia nos encontramos con Ezequiel, un sacerdote llevado cautivo a Babilonia, quien también fue testigo de la majestuosidad del trono divino. Sus palabras luchan por capturar la esencia de lo que vio: un trono de lapislázuli, símbolo de una belleza y poder inimaginables sobre una bóveda celestial. La instrucción divina al hombre vestido de lino, de tomar brasas ardientes de entre los querubines para esparcirlas sobre la tierra, es un acto lleno de simbolismo y poder. La presencia de Dios, elevándose sobre los querubines hacia el umbral del templo, llena todo con su gloria, transformando el espacio en un santuario de luz y majestad. Estas historias, ricas en simbolismo y emociones profundas, nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia posición en el universo, nuestra relación con lo divino y la eterna búsqueda de purificación y servicio. Nos recuerdan que, en la presencia de lo sagrado, nos encontramos cara a cara no solo con la grandeza de Dios, sino también con la verdad de nuestra propia humanidad. En el umbral de lo divino, el sonido de las alas de los querubines resonaba, una sinfonía celestial que llenaba el aire, vibrante como la voz del Todopoderoso al pronunciar el cosmos a la existencia. En este escenario de maravillas, el Señor dio una orden al hombre vestido de lino. Debía tomar fuego del corazón mismo del santuario, entre las ruedas que danzaban bajo la custodia de los querubines. Con reverencia y propósito, el hombre se aproximó y se posicionó junto a una de las ruedas. Entonces, en un gesto que desafía la comprensión mortal, uno de los querubines extendió su mano hacia el fuego sagrado, tomó una porción y la depositó en las manos del hombre de lino, quien con el fuego en sus manos partió bajo la mirada atenta de los celestiales guardianes. Bajo las alas de estos seres divinos se revelaba algo inesperadamente humano: manos, símbolo de la obra y la creación. Alrededor, las ruedas junto a los querubines, cada una reflejando la pureza del topacio, se entrelazaban en un diseño divino, moviéndose en todas direcciones con una precisión sobrenatural, siguiendo la mirada de los querubines sin necesidad de girar, como si cada movimiento estuviera orquestado por la voluntad del cielo. Estas ruedas, cubiertas de ojos, veían todo, reflejando la omnipresencia de lo divino, y eran conocidas como las ruedas giratorias. Cada querubín portaba la esencia de la creación en sus 4 rostros. El querubín, símbolo de lo sagrado; el ser humano, reflejo de la imagen divina; el león, emblema de la fuerza; y el águila, representación de la libertad. Juntos se elevaron, cumpliendo la visión que Ezequiel había contemplado junto al río Quebar.
En su movimiento, las ruedas acompañaban a los querubines, unidos en su elevación y detención, guiados por el Espíritu que habitaba en ellos. La gloria del Señor, entonces, se movió majestuosamente desde el umbral del templo para posarse sobre los querubines, y al elevarse, la presencia divina se cernía sobre ellos, deteniéndose en la entrada oriental del templo, con la gloria del Dios de Israel resplandeciendo desde lo alto. Este relato, plasmado en las sagradas escrituras de Ezequiel, nos sumerge en una experiencia que trasciende lo cotidiano, lo natural. Estar en presencia de la majestuosidad de Dios, ya sea en la quietud de la adoración diaria o en el vértice de una visión celestial como la de Ezequiel, es transformador. Revela nuestra humildad inherente y recalca la grandeza de lo divino. A través de su ministerio, Ezequiel no solo fue llamado a denunciar los pecados de ciudades y naciones, incluido Israel, sino que, fortalecido por encuentros como este, también se convirtió en un faro de consuelo y esperanza. La experiencia de Ezequiel, imbuida de la inmensurable gloria de Dios, nos recuerda que, en la presencia del Altísimo, encontramos nuestro verdadero lugar en el universo, humildes y llenos de asombro. En el corazón de la cautividad babilónica, Daniel y sus leales amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, desafiaron la corriente de su tiempo. Rodeados por una sociedad que buscaba moldearlos a su imagen, se mantuvieron inquebrantables, anclados firmemente en su fe. Esta devoción no pasó desapercibida, pues Dios les otorgó dones extraordinarios, entre ellos a Daniel, la sabiduría y la singular habilidad de interpretar sueños. A lo largo de 3 reinados distintos en Babilonia, la integridad de Daniel y su confianza inamovible en Dios se mantuvieron intactas, una constante en el flujo cambiante de la política y el poder. El secreto de su resiliencia y firmeza residía en las revelaciones divinas que recibía, visiones que le desvelaban la voluntad de Dios, tanto para él como para su pueblo. A medida que profundizaba en su relación con el divino, más audaz se volvía en proclamar la verdad ante los reyes sin temores ni favoritismos. Entre las revelaciones que le fueron concedidas, una destaca por su majestuosidad y misterio, la visión del trono del Creador. Mientras Daniel observaba, tronos fueron dispuestos y el anciano de días tomó su lugar. Su vestidura era de una blancura inmaculada y su cabello blanco como la lana pura. El trono, envuelto en llamas, reposaba sobre ruedas de fuego ardiente. De él brotaba un río de fuego, y ante su presencia, millares de millares servían, y millones de millones se postraban. Se estableció el juicio, y los libros se abrieron, desvelando destinos y decretos divinos. Daniel, cautivado por la visión, atestiguó cómo la arrogancia de la bestia era silenciada, su dominio despojado, destinada al fuego eterno. Pero lo que siguió superó toda comprensión. En su visión nocturna vio a uno semejante a un hijo de hombre, descendiendo entre nubes celestiales, acercándose al anciano de días. A este ser le fue otorgado dominio, gloria y un reino eterno, un reinado que todas las naciones y lenguas servirían, indestructible a través de las eras. Esta narrativa, cargada de simbolismo y poder, no solo pone a prueba nuestra imaginación, sino que despierta una curiosidad ardiente sobre el desenlace de estos eventos celestiales. ¿Qué significan estas visiones? ¿Cómo impactarán al mundo conocido por Daniel y a las futuras generaciones? La historia de Daniel, entre profecías y milagros, nos invita a explorar lo desconocido, prometiendo que el final de esta saga celestial es solo el comienzo de una revelación aún mayor. Las enseñanzas de Daniel nos abren los ojos a la magnitud del dominio, la autoridad y el poder inigualable de Dios, invitándonos a acercarnos a Él con una reverencia profunda.
Esta imagen poderosa no solo nos revela a un Dios soberano sobre toda la creación, sino también como el Padre de todos, trascendiendo lenguas, culturas y naciones, un llamado a la unidad en la diversidad más sublime. En el tapiz de los relatos que forman nuestra fe, se destaca la figura de Esteban, introducido en los Hechos de los Apóstoles como uno de los 7 diáconos de la iglesia primitiva. Su rol iba más allá de proveer ayuda material. Esteban se convertiría en el primer mártir cristiano, un testigo de la luz en la más oscura de las horas, pagando el precio supremo por proclamar a Jesús como el Cristo. Frente al Sanedrín, con palabras que cortaban el aire como una espada, Esteban desafió a los líderes, acusándolos de resistirse al Espíritu Santo, de perseguir a los profetas y de traicionar y asesinar al justo. Sus palabras, cargadas de verdad y fuego, encendieron la furia en los corazones de sus oyentes, quienes, cegados por la ira, decidieron silenciar su voz. Pero en el momento más álgido, cuando la violencia buscaba apagar la luz de su fe, Esteban fue envuelto en una visión celestial. Los cielos se abrieron ante sus ojos y vio la gloria de Dios con Jesús a su diestra. Con esta revelación, exclamó con una convicción que trascendía su inminente martirio, una proclamación que resonaría a través de los siglos. La reacción fue inmediata. Sus acusadores se taparon los oídos y, llevados por un furor colectivo, lo arrastraron fuera de la ciudad para apedrearlo. En ese momento crítico, bajo una lluvia de piedras, Esteban mostró la profundidad de su fe y la grandeza de su espíritu, orando por sus perseguidores con palabras de perdón antes de entregar su espíritu en manos del Señor. Su muerte no fue en vano. Los mantos de los testigos quedaron a los pies de Saulo, un joven cuya vida tomaría un giro radical, transformándose de perseguidor a proclamador del Evangelio. La historia de Esteban es un faro de esperanza y un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros de persecución, la visión del trono celestial es una promesa de consuelo y acogida para todos los que creen en Jesús. Y así, mientras reflexionamos sobre la vida y el sacrificio de Esteban, nos preparamos para adentrarnos en la revelación dada a Juan, una promesa de lo que está por venir, un vistazo a los últimos días. Esta anticipación de lo divino y lo eterno nos invita a permanecer firmes en la fe, anhelando conocer el desenlace de una historia que trasciende el tiempo y el espacio, una historia donde cada creyente juega un papel fundamental en el gran diseño de Dios. En la soledad de la isla de Patmos, un hombre llamado Juan recibió una revelación que cambiaría para siempre el curso de la historia. Enviado por Dios a través de su ángel, esta visión del fin de los tiempos no solo serviría como una guía para las generaciones venideras, sino que también conectaría a Juan con un linaje de visionarios divinos como Isaías, Ezequiel, Daniel y Esteban, quienes tuvieron el honor de presenciar el trono celestial y sus maravillas. La voz que Juan oyó, tan poderosa como una trompeta, lo invitó a ascender al cielo para revelarle los misterios que debían acontecer. En un instante, transportado en el espíritu, Juan se encontró ante una visión estremecedora. Un trono colocado en el cielo y sentado en él, una figura cuyo resplandor competía con el jaspe y el rubí, envuelto en un arco iris de esmeralda. 24 ancianos se postraban en tronos alrededor, vestidos de blanco y coronados de oro, en un escenario donde relámpagos, truenos y voces emergían en un concierto celestial. Delante del trono, 7 lámparas ardían, los 7 espíritus de Dios, y un mar de vidrio, claro como el cristal, extendía su serenidad. 4 seres vivientes, custodios del misterio divino, cada uno un emblema de la creación, proclamaban sin cesar la santidad del Señor,
un canto que resonaba en la eternidad. Y cuando estos seres rendían gloria y honor al Eterno, los ancianos se inclinaban en adoración, ofreciendo sus coronas y reconocimiento a la fuente de toda existencia. Esta cadena de revelaciones, tejida a través de los milenios por voces como la de Juan, Esteban, Daniel, Ezequiel e Isaías, nos brinda una imagen sin igual del trono divino, un testimonio del poder, la majestad y la misericordia de Dios. Cada visión, única en su contexto y época, comparte una constancia y coherencia que trasciende el tiempo, ofreciéndonos una ventana al corazón del cosmos, al centro mismo de la voluntad divina. Si bien no todos experimentaremos estas visiones sobrenaturales, se nos invita a acercarnos con fe al trono de la gracia de Dios, como nos recuerda la carta a los Hebreos. En su presencia buscamos misericordia y gracia, un socorro oportuno en momentos de necesidad. Los salmos nos aseguran que dichosos son aquellos que Dios elige y acerca a su presencia, donde seremos saciados con la plenitud de su casa, de su santo templo. Así, mientras reflexionamos sobre las experiencias de estos hombres de fe, sus relatos se entrelazan, formando un tapiz espiritual que nos invita a explorar más allá de lo terrenal, a buscar con esperanza y anticipación el encuentro con lo divino. Estas historias, ricas en símbolos y significados, nos preparan para el día en que con fe podamos nosotros mismos ser testigos de la gloria inefable del trono de Dios, uniendo nuestras voces en un eterno cántico de adoración y gratitud. A lo largo de los siglos, aquellos afortunados que han echado un vistazo al trono de Dios han regresado transformados, llevando consigo una mezcla de asombro y santa reverencia. Sus relatos, teñidos de emociones que oscilan entre el miedo y el shock, nos hablan de encuentros divinos que desvelan la verdadera naturaleza de nuestra autojustificación frente a la pureza y la majestad del dominio divino. Estas historias de grandes figuras bíblicas nos inspiran a clamar: Señor, ayúdame a valorar el regalo inestimable de tu sala del trono, ya sea que la vea de manera sobrenatural o no. Como tu amado Hijo, sé que no estaré lejos de tu presencia santa y hermosa. En el nombre de Jesús, amén. Este viaje a través de las Escrituras se convierte en un faro de redención y una proclamación de victoria en Jesucristo, invitándonos a sumergirnos en sus páginas en busca de paz y de las promesas eternas. En aquel momento trascendental, con las últimas palabras de Esteban resonando en el aire y la visión del trono celestial desplegándose ante sus ojos, la historia de la conexión divina tomó un nuevo giro, especialmente para Saulo, el joven testigo de su martirio. La piedra final que marcó el fin de Esteban no solo cerró un capítulo, sino que también preparó el escenario para una transformación espectacular. Saulo, todavía con la imagen de la ejecución grabada en su memoria, pronto experimentaría un cambio radical. En su camino a Damasco, una luz celestial lo derribó, dejándolo ciego, pero en medio de su oscuridad física se abrieron los ojos de su alma a una verdad más profunda. Una voz celestial le habló, y Saulo, el perseguidor, se convirtió en Pablo, el apóstol de las naciones. Pablo, cuya vida anterior estaba marcada por la resistencia y la persecución, se transformó en un defensor ferviente de la fe que una vez intentó aniquilar. Su encuentro con el Cristo resucitado no solo restauró su vista física, sino que iluminó su comprensión espiritual, marcando el inicio de un ministerio que cambiaría el mundo. El trono celestial, testigo del último aliento de Esteban, se reveló a Pablo de una forma completamente nueva, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la gracia divina está obrando, preparando el camino para la revelación y la redención.
Este relato, que une los hilos de las vidas de Esteban y Pablo, nos muestra cómo los momentos más trágicos pueden ser el preludio de las mayores transformaciones. La historia de la fe está repleta de estos giros inesperados, donde la intervención divina convierte a perseguidores en proclamadores y el conocimiento del trono de Dios se convierte en la luz que guía nuestro camino hacia la redención. En cada página y en cada vida transformada se nos recuerda que estamos invitados a ser parte de esta narrativa celestial, una historia que continúa desplegándose, invitándonos a descubrir cómo el final de una era marca el comienzo de una nueva revelación divina. La vida del apóstol Pablo, transformada por visiones celestiales, se convirtió en un canal a través del cual las verdades profundas sobre Cristo y la gracia redentora de Dios fluyeron hacia las comunidades cristianas dispersas por el mundo antiguo. Desde las oscuras celdas de prisión hasta las sinagogas y plazas públicas, las palabras de Pablo resonaban con la fuerza de quien había sido testigo de lo divino, llevando consigo la esencia de la visión celestial que cambió su vida para siempre. Pero esta historia rica en revelación y transformación no concluye con Pablo. Juan, el último de estos 5 testigos monumentales, siguió profundizando en la revelación divina desde su exilio en la isla de Patmos. Con el avanzar de los años, su conexión con el cielo se intensificó, y en la soledad de su retiro fue arrebatado en el espíritu hacia un futuro aún no realizado. Allí, entre visiones de un nuevo cielo y una nueva tierra, Juan contempló el despliegue del plan divino para el fin de los tiempos. A través de simbolismos ricos y visiones apocalípticas, compartió la esperanza de un nuevo comienzo, donde la luz de Dios iluminaría toda existencia y el trono celestial se establecería para siempre. En cada página de la revelación dada a Juan, se pintan cuadros impresionantes de adoración celestial, donde criaturas vivientes, ancianos y ángeles se unen en un coro eterno, proclamando la santidad del Señor Todopoderoso. Estas imágenes de cielos abiertos y un trono resplandeciente sirven como un recordatorio constante de la intrínseca conexión entre lo divino y lo humano. Esta historia, que se teje a través de las vidas de Isaías, Ezequiel, Daniel, Esteban y Juan, nos invita a mirar más allá de nuestro entorno terrenal hacia la majestuosidad del trono celestial. No es meramente un relato del pasado, sino una narrativa viva que sigue resonando en los corazones de quienes anhelan una conexión más profunda con su Creador. La historia de esta conexión divina continúa desplegándose a través de los siglos, tocando cada vida que se abre a la posibilidad de experimentar lo divino en el aquí y ahora. En medio de nuestras propias luchas y triunfos, somos llamados a elevar nuestra mirada hacia el cielo, recordando que el trono de Dios es accesible para todos aquellos que lo buscan con sinceridad y humildad. La conexión entre el trono celestial y la experiencia humana sigue siendo escrita capítulo tras capítulo, invitándonos a un encuentro más profundo con la presencia divina que trasciende el tiempo y el espacio. Juan, al relatar su experiencia en el Apocalipsis, nos ofrece un vistazo al cielo, una oportunidad increíble de ver el interior del trono de Dios y presenciar lo que sucede en el ámbito celestial. Su invitación a subir al cielo y la revelación de las cosas que habrían de suceder nos recuerda que a través de la fe tenemos acceso a una comunicación especial con el Espíritu, donde el trono de Dios se manifiesta en una gloria inimaginable, rodeado por un arco iris de esmeralda, proclamando la eternidad y la santidad de quien se sienta sobre él. Este relato no solo nutre nuestra imaginación espiritual, sino que fortalece nuestra fe, recordándonos la promesa de lo que está por venir y la continuidad de una historia divina en la cual todos estamos invitados a participar.
En el corazón de la visión que transformó a Juan, el trono de Dios emerge como el eje central, capturando su atención por encima de todo lo demás. No es un trono vacante lo que ve, es un trono divinamente ocupado, resaltando no solo la indiscutible presencia de Dios, sino también su legítima soberanía y su autoridad incontestable para juzgar. La descripción de Juan sobre aquel que se sienta en el trono, bañado en una luz resplandeciente de jaspe blanco y sardónico rojo, evoca imágenes de una majestuosidad que desafía nuestra comprensión terrenal. Alrededor de este trono, 24 tronos menores albergan a los ancianos, vestidos de blancura pura, coronados de oro, en un círculo de adoración eterna. De este trono emanan relámpagos, voces y truenos, y delante de él 7 lámparas arden sin cesar, representando los 7 espíritus de Dios. Ante esta escena, un mar de vidrio, claro como el cristal, se extiende. Y en el centro y alrededor del trono, 4 seres vivientes, custodios de la santidad divina, proclaman sin descanso la santidad de Dios. Estos ancianos, objeto de intenso debate sobre su identidad, se presentan como representantes glorificados de la humanidad o como criaturas angelicales. Su presencia sugiere que el pueblo de Dios tiene un papel en esta celestial corte, un testimonio de la comunión redentora que trasciende el cielo y la tierra. Los 4 seres vivientes, con sus formas que evocan tanto el reino animal como la humanidad, y adornados con múltiples ojos y alas, cantan eternamente sobre la santidad y eternidad de Dios. Una fusión de los querubines y serafines descritos en las visiones de Ezequiel e Isaías. Su canto no es solo una alabanza perpetua, sino también un recordatorio de la naturaleza ardiente y purificadora de Dios, reflejando tanto su juicio como su compasión. La adoración de los ancianos, postrándose y lanzando sus coronas ante el trono, responde al cántico de los seres vivientes, un acto de humildad y reconocimiento de la soberanía divina. Esta interacción entre los seres celestiales y los ancianos nos enseña sobre la esencia de la adoración verdadera, un reconocimiento constante de la grandeza y el poder creativo de Dios, quien, por su voluntad, trajo todo a la existencia. Así como los seres celestiales adoran sin cesar, nuestra adoración debería ser igualmente incesante y ferviente. No hay razón para que seamos menos agradecidos o que lo alabemos con menos intensidad. Al proclamar que Dios es digno de recibir honor, alabanza y poder por haber creado todas las cosas, los ancianos nos recuerdan que el acto de creación de Dios le confiere total derecho y dominio sobre su creación, al igual que el alfarero sobre su arcilla. Esta visión apocalíptica, rica en simbolismo y significado, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino, instándonos a acercarnos a Dios con un corazón dispuesto a reconocer su majestad y a ofrecerle nuestra adoración más sincera. Nos recuerda que, en el gran esquema de la existencia, somos tanto espectadores como participantes en el drama celestial, llamados a responder al llamado divino con una adoración que refleje la profundidad de nuestra reverencia y amor por nuestro Creador. El trono de Dios, en el relato de Juan, es el epicentro de una visión que revela la inquebrantable soberanía de Dios sobre el universo. Esta imagen no solo evidencia la presencia activa de Dios, sino también su autoridad indiscutible y su prerrogativa para impartir juicio. La descripción de Juan, repleta de colores vibrantes y elementos simbólicos, nos sumerge en una escena celestial donde la majestuosidad y la actividad divina son palpables. La mención repetida del trono y la presencia de Dios Todopoderoso en él nos prepara para la manifestación de su justicia. Alrededor del trono principal, 24 tronos menores albergan a los ancianos, cuya identidad y propósito generan debate.
pero cuya presencia sugiere una representación del pueblo de Dios. El ambiente alrededor del trono, marcado por rayos, truenos y voces potentes, anticipa los actos de juicio divino que Juan profetiza, recordándonos los eventos sobrenaturales en el monte Sinaí. Ezequiel, otro testigo del trono divino, ofrece una perspectiva complementaria al relato de Juan. Su visión, detallada y simbólica, nos introduce a las criaturas vivientes que encarnan los atributos de Dios: majestuosidad, poder, agilidad y sabiduría. Esta representación celestial, con su complejidad y detalle, nos invita a contemplar la inmensidad y la gloria de Dios. Ambas visiones, aunque separadas por siglos y contextos, comparten similitudes profundas que subrayan la continuidad de la revelación divina a través de la historia. La narrativa de Ezequiel, con su descripción detallada de las criaturas vivientes y el entorno celestial, complementa y amplía nuestra comprensión de la visión de Juan. Este diálogo entre los relatos de ambos profetas nos revela un Dios que a lo largo de las épocas se ha manifestado consistentemente como el soberano del universo, invitándonos a reconocer su majestad y a responder con adoración y humildad. La interacción entre lo divino y lo humano, como se manifiesta en las visiones de Juan y Ezequiel, continúa desafiando nuestra percepción y entendimiento. Nos recuerda que estamos inmersos en una historia mucho mayor, una narrativa divina que se despliega a lo largo de los siglos y en la cual cada creyente es invitado a participar. A través de estas visiones, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, reconociendo su autoridad suprema y preparándonos para su justicia revelada. Así, las visiones de Juan y Ezequiel no solo nos ofrecen un vistazo al trono celestial y a la majestuosidad de Dios, sino que también nos preparan para lo que está por venir. Nos instan a mirar más allá de nuestra realidad inmediata hacia un futuro donde la presencia de Dios, su juicio y su redención se manifiestan plenamente. En este contexto, somos invitados a vivir nuestras vidas con una conciencia renovada de la santidad de Dios, su poder creativo y su llamado a la adoración genuina, recordando siempre que el trono celestial es el punto focal no solo de la visión profética, sino también de nuestra esperanza y fe. La narrativa del Éxodo, donde la presencia del Señor guiaba al pueblo de Israel con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, se entrelaza profundamente con la imagen del zarzal ardiente y la presencia divina manifestada a Moisés. Esta presencia, un fuego ardiente que no consume, se convierte en un símbolo potente de la gloria de Dios, una gloria que no destruye, sino que guía y protege a su pueblo. Este resplandor radiante, una expresión palpable de la divinidad, se vincula directamente con la revelación a Ezequiel de los querubines, seres angelicales, que simbolizan el poder y la gloria de Dios, custodiando su santidad y majestad. La aparición de los querubines en la Escritura, desde el jardín del Edén hasta el tabernáculo y el templo, refleja una continuidad en la forma en que Dios se manifiesta y se relaciona con su creación. Estas criaturas angelicales, representadas con apariencia humana pero claramente distinguidas de la humanidad por su naturaleza divina y sus alas, subrayan la trascendencia de Dios y su reino. Las alas de los querubines, mencionadas en las descripciones del tabernáculo y el templo, simbolizan tanto su cercanía a Dios como su función de guardianes de su santidad. Isaías, viviendo en Jerusalén y hablando en nombre de Dios a los líderes de Judá, se encuentra en medio de este telón de fondo divino. Los manuscritos del Mar Muerto, que proporcionan una de las copias más antiguas del libro de Isaías, subrayan la importancia y la antigüedad de su mensaje. A través de Isaías se nos revela un Dios que,
A pesar de la rebelión y la corrupción de su pueblo, sigue ofreciendo esperanza y purificación. La visión de Isaías del trono de Dios, rodeado de seres celestiales, no solo enfatiza la majestuosidad y santidad de Dios, sino también su misericordia y su deseo de redimir a su pueblo. La purificación de Isaías por un serafín, usando una brasa viva del altar, simboliza la transformación que Dios desea para cada uno de nosotros, un paso de la corrupción a la purificación, del juicio a la esperanza. Esta experiencia profunda no solo cambió a Isaías, sino que también lo preparó para la misión que Dios le encomendó. Una misión que requeriría proclamar tanto el juicio inminente como la promesa de salvación. Este tejido de relatos, desde el Éxodo hasta Isaías, pasando por Ezequiel y la revelación a Juan, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. En el centro de esta relación está el trono de Dios, un símbolo de su soberanía, justicia y misericordia. A través de las Escrituras se nos recuerda que, a pesar de nuestra propia corrupción y fracaso, la presencia de Dios nos guía, nos protege y, en última instancia, nos ofrece purificación y redención. Estamos llamados a acercarnos a este trono divino con reverencia y humildad, abiertos a la transformación que solo su presencia puede brindar, y a participar en la historia continua de Dios con su creación, una historia de juicio, esperanza y renovación. La visión profética de Isaías, donde se revela la majestuosidad de Dios en medio de serafines que proclaman su santidad, nos sumerge en la esencia incomprensible de lo divino. La escena, vibrante con la presencia de Dios que guía y protege a su pueblo como lo hizo con Israel en el desierto, refleja un Dios que no solo es creador y juez, sino también redentor. La interacción de Isaías con uno de los serafines, donde una brasa tocó sus labios purificándolo, nos recuerda que la santidad de Dios es inalcanzable por nuestros propios medios, pero accesible a través de la gracia divina en Cristo. La repetición de Santo, 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 tanto en Isaías como en Apocalipsis, no es meramente litúrgica, sino profundamente teológica, marcando la continuidad del carácter inmutable de Dios a través de las eras. Esta proclamación celeste nos confronta con nuestra propia finitud y pecaminosidad, impulsándonos hacia una transformación que solo puede ser obra de la intervención divina en Cristo. El llamado de Isaías y la visión de Juan nos invitan a contemplar no solo la trascendencia y majestuosidad de Dios, sino también su cercanía y su deseo de purificar y redimir a su creación. La santidad de Dios, reflejada en su trono celestial, nos recuerda que Él es activo y soberano, desplegando su juicio y misericordia a través del tiempo y el espacio. Comprender la activa soberanía de Dios, como se revela en estas visiones, es crucial para nuestra fe. Contrario a la noción de un Dios distante, las Escrituras nos muestran un Dios profundamente involucrado en el devenir de su creación, ejerciendo su autoridad y llevando a cabo su propósito redentor. Los truenos y relámpagos emanando de su trono no son meros adornos narrativos, sino expresiones de su justa intervención en el mundo. Así, frente a la inmensidad del trono de Dios, somos llamados a una reverencia que trasciende el temor para convertirse en adoración. La majestuosidad de Dios, lejos de alejarnos, debe inspirarnos a acercarnos con un corazón humilde y contrito, reconocidos en nuestras limitaciones, pero confiados en su gracia. Este Dios todopoderoso, cuyo trono se eleva sobre el cosmos, busca individuos que respeten sus palabras y vivan en obediencia a su voluntad. La revelación de Dios en su trono no solo destaca su majestad y poder, sino que también enfatiza su deseo de que sus seguidores sean instrumentos de su voluntad en la tierra.
Esto implica un llamado a vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia y misericordia, buscando activamente promover el bienestar de los demás y luchar contra las injusticias del mundo. La visión de Dios en control nos desafía a confiar en su soberanía, incluso cuando enfrentamos circunstancias adversas o incomprensibles, y a recordar que nuestra labor en el mundo tiene un propósito eterno. Al contemplar la santidad de Dios y su reino de amor y paz, somos motivados a examinar nuestras propias vidas y a esforzarnos por reflejar más fielmente su carácter. Esto significa renunciar a las actitudes y comportamientos que contradicen su voluntad, como el egoísmo, la envidia y la indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. A medida que nos sometemos a la transformación que Dios obra en nosotros, nos convertimos en faros de su luz, en un mundo oscurecido por el pecado y la desesperanza. La esperanza en la consumación final de la historia, donde la gloria de Dios llenará toda la tierra, nos proporciona un horizonte de expectativa que trasciende las pruebas y tribulaciones del momento presente. Esta esperanza nos sostiene y nos impulsa a perseverar en la fe, sabiendo que nuestra lucha contra el mal y nuestra búsqueda de la justicia no son en vano. Nos recuerda que, aunque no podemos ver el cuadro completo, somos parte de un plan divino que culminará en la restauración de todas las cosas. Finalmente, vivir en anticipación del día en que veremos a Dios cara a cara nos lleva a valorar cada momento como una oportunidad para servirle y glorificarle. En lugar de ser absorbidos por las preocupaciones temporales, somos llamados a enfocarnos en lo eterno, contribuyendo al avance de su reino aquí y ahora. Esta perspectiva transforma nuestra manera de interactuar con el mundo, impulsándonos a actuar con amor, compasión y justicia en cada situación, mientras aguardamos con anhelo el día en que seremos recibidos en su presencia celestial. La adoración adecuada a Dios implica reconocer su gloria suprema y permitir que Él nos guíe hacia las experiencias que ensalzan su magnificencia. La revelación dada a Juan es un testamento de esto, donde incluso los juicios divinos revelados sirven para honrar a Dios y evidenciar su soberanía y justicia, en lugar de meramente saciar nuestra curiosidad sobre el futuro. En este marco de revelación divina, la historia de Manasés y Efraín, más allá de ser una mera narrativa de antepasados tribales, se convierte en un reflejo de cómo Dios orquesta los destinos para cumplir sus propósitos. Manasés y Efraín, hijos de José y nietos de Jacob, encarnan las promesas divinas en acción. A través de sus nombres y las bendiciones otorgadas por Jacob, vemos un patrón de redención y prosperidad que trasciende las expectativas humanas. La decisión de Jacob de cruzar sus manos y bendecir a Efraín por encima de Manasés no solo fue un acto de preferencia personal, sino una manifestación de la voluntad divina, prediciendo el papel esencial que sus descendientes jugarían en la historia de Israel. Este momento de bendición, más que un simple rito familiar, fue un punto de inflexión que redefinió el curso de la historia bíblica. La prominencia de la tribu de Efraín y la influencia significativa de Manasés en el desarrollo de Israel son testimonios de cómo las acciones divinas moldean la historia. La ascendencia de líderes como Josué y Gedeón de estas tribus subraya la idea de que Dios no solo está interesado en los grandes actos de fe, sino también en la fidelidad cotidiana de individuos y comunidades. Así, la historia de Manasés y Efraín nos recuerda la importancia de buscar una relación genuina con Dios, una que esté arraigada en la obediencia y el respeto por su palabra. Nos enseña que la verdadera adoración trasciende los rituales para convertirse en una vida vivida en alineación con los designios divinos, reconociendo que somos parte de un propósito mayor, un plan orquestado por el soberano del universo.
En última instancia, la narrativa de estas dos tribus, imbuida de promesas divinas y cumplimiento, se convierte en un espejo en el que podemos contemplar nuestra propia vida de fe. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras acciones y decisiones de hoy pueden influir en el legado que dejamos para las generaciones futuras. Al igual que Manasés y Efraín, estamos llamados a vivir de manera que nuestra existencia honre a Dios y contribuya al avance de su reino, recordando siempre que en medio de nuestras propias historias, la gloria de Dios es el enfoque central. La bendición que Jacob impartió a Manasés y Efraín en un acto que desafió las convenciones y expectativas es un testimonio elocuente de cómo la providencia divina moldea el destino. La escena, cargada de simbolismo y significado, destaca la intención deliberada de Dios de trascender el orden establecido para revelar su propósito soberano. Al cruzar sus manos, Jacob no solo subvierte la tradición que favorece al primogénito, sino que también señala la preeminencia de Efraín y la bendición especial destinada a ambos hermanos, bajo la guía divina. Este acto profético de Jacob, lejos de ser un simple gesto de favoritismo, es una manifestación de la visión de Dios para el futuro de Israel. Al declarar que Efraín y Manasés serían contados entre sus propios hijos, Jacob no solo les otorga un estatus igual al de sus tíos, sino que también les asegura una porción de la promesa hecha a Abraham, Isaac y él mismo. La bendición de crecimiento y prosperidad que Jacob invoca sobre estos jóvenes simboliza la continua fidelidad de Dios hacia su pueblo, incluso en momentos de cambio e incertidumbre. La historia de Manasés y Efraín y su eventual ascenso a tribus líderes en Israel ilustra la manera en que Dios orquesta la historia para cumplir sus promesas. A través de su legado, vemos cómo las tribus no solo se establecieron en la tierra prometida, sino que también jugaron roles cruciales en la consolidación y liderazgo de Israel. La prominencia de Efraín, de donde proviene Josué, y la significativa contribución de Manasés a través de figuras como Gedeón, reflejan el cumplimiento divino de la bendición de Jacob. La trascendencia de esta bendición se extiende más allá de la prosperidad material y numérica de las tribus. Representa la continuación del plan redentor de Dios para Israel y por extensión para toda la humanidad. A través de la historia de Manasés y Efraín, somos testigos de cómo Dios trabaja a través de las generaciones, guiando y moldeando el destino de su pueblo de maneras a menudo inesperadas, pero siempre con el propósito de llevar a cabo su voluntad soberana. Por tanto, la bendición de Jacob sobre Manasés y Efraín nos recuerda la importancia de confiar en la dirección y providencia de Dios, incluso cuando sus caminos parecen contrarios a nuestras expectativas o tradiciones. Nos enseña a buscar y apreciar la guía divina en nuestras vidas, reconociendo que, en última instancia, es Dios quien determina nuestro camino y propósito. Así, la historia de estas dos tribus se convierte en una fuente de inspiración y fe, un recordatorio de que la fidelidad de Dios a sus promesas perdura a través de las edades, llevando a su pueblo hacia un futuro bendecido y próspero bajo su soberanía. La narrativa de Efraín y Manasés en las Escrituras es un recordatorio vívido de cómo la providencia divina y las bendiciones paternales pueden alterar el curso de la historia, configurando no solo el destino de individuos, sino también el de naciones enteras. A través de la bendición de Jacob, estas dos tribus no solo se multiplicaron, sino que también se convirtieron en pilares fundamentales en la historia del pueblo de Israel, ejemplificando la lealtad inquebrantable de Dios hacia sus promesas hechas a los patriarcas.
Esta historia resuena con la verdad profunda de que nuestras vidas están intrínsecamente conectadas con un propósito divino más grande, un propósito que puede trascender nuestras expectativas y desafíos actuales. Al igual que con Efraín y Manasés, los obstáculos y las pruebas que enfrentamos pueden, en realidad, ser el terreno fértil para las futuras bendiciones y el cumplimiento de las promesas divinas. Nos recuerda que, a pesar de las incertidumbres y los desafíos, mantener nuestra fe en Dios y en sus promesas puede guiarnos hacia un futuro marcado por la abundancia y el propósito. Si esta historia ha resonado contigo y estás buscando más inspiración y lecciones extraídas de las ricas narrativas bíblicas, te animo a continuar explorando las Escrituras. Cada relato, cada personaje y cada libro dentro de la Biblia ofrece perspectivas únicas sobre la fe, la resistencia y la providencia divina. Para aquellos que deseen profundizar más en estas historias transformadoras y descubrir las lecciones que contienen, los invito a seguir indagando en la palabra de Dios. Y si tienes alguna historia bíblica específica en mente que te gustaría explorar o preguntas sobre las Escrituras, no dudes en compartir tus pensamientos. Estamos aquí para acompañarte en tu viaje de fe y descubrimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe y por tu interés en desentrañar las riquezas contenidas en la Biblia. Que encuentres en sus páginas no solo conocimiento, sino también consuelo, inspiración y una guía para tu vida diaria. Que la paz y las bendiciones de Dios te acompañen siempre en tu caminar.